sacerdotes de la Iglesia Católica y entendemos que toda nuestra acción es totalmente coherente con lo que enseña hoy el Papa Pablo VI y el Magisterio de la Iglesia, pero un movimiento que entiende que hay que llevar a la práctica las enseñanzas del Magisterio, hay que denunciar las injusticias y hay que acompañar a nuestro pueblo, como dije antes, en esta lucha para que el pueblo se ponga de pie totalmente en nuestra patria. En una palabra, como dice el Cámara, tenemos siempre que ser la voz de los que no tienen voz. Segundo bloque de debate, seguimos hablando de, bueno, ahí vemos una de las personas emblemas de este movimiento de sacerdotes del tercer mundo, Carlos Mujica, y terminó con una frase fuerte, ¿no? Bueno, decir, ser la voz de los que no tienen voz. Vos lo decías recién, Mariano, una cosa es tener ciertas acciones ahora y otra en ese momento, ¿no? Sí, uno siempre admira, lo mismo digo de Quito, ¿no? A Angelelli, a Mujica, porque concretamente a ellos dos directamente les costó la vida, pero a quienes tomaron acciones similares, tomaron postura frente al momento histórico que les tocaba vivir, arriesgaron su vida. Algunos no murieron, gracias a Dios, y los tenemos todavía presentes, pero arriesgaron su vida. En aquel momento realmente era poner en juego la vida, ¿no? Y una cosa que a mí siempre me llamó la atención, me gustó, incluso casi me animaría a decir que me inspira, porque ojalá pudiera responder eso, pero de Mujica es que siempre ha sido muy claro en esto de que no se puede no tomar postura, ¿no? A veces se pretende, y a mí mucha gente me critica por esto, se pretende que los curas seamos como asépticos, que digamos principios etéreos, pero que no toquen la tierra, que no afecten los intereses de nadie, que si uno dice algo en favor de un lado o en favor del otro, es como que ya estamos haciendo política y eso está mal y los curas no pueden. Y Mujica era muy claro, o sea, él tuvo una postura política definida, en un contexto claro, histórico, y asumiendo que podía estar equivocado en un montón de cosas, que esa postura política concreta que él asumió podía tener un montón de defectos, cosas revisables y todo, pero asumiendo también que si no se toma una postura frente a los acontecimientos históricos no se construye nada, ¿no? Entonces, y el Evangelio de hecho fue una postura histórica de parte de Dios, ¿no? O sea, digo, nosotros los cristianos creemos que Jesús, el Hijo de Dios, se hace carne para tomar la historia en serio, ¿no? O sea, para tomar un lugar dentro de la historia. No se puede anunciar el Evangelio de Jesús encarnado desde un lugar absolutamente desencarnado, porque es una contradicción absoluta. Y el encarnarse en una historia concreta, el tratar de que esa palabra se haga carne en una situación determinada, exige necesariamente tomar postura, si no, no hay... Si no es chamullo, ¿no? Si no es chamullo, como bien lo decís. ¿Te cuesta a veces esa toma de postura política? Y a veces sí, la verdad, a veces sale muy caro efectivamente, ¿no? O sea, porque, a ver, yo siempre trato de no tener problema, o en la medida de lo posible, no tener problema con las personas, digamos. O sea, yo creo profundamente en las personas, creo en las relaciones, en la amistad, y a veces tomar determinada postura te lleva a romper amistades, a romper cosas que se han ido construyendo en el tiempo, y la verdad que cuesta efectivamente, pero no se puede no tomar postura, ¿no? Entonces, yo creo que el política es una palabra contagiada de maldad entre nosotros, en nuestra sociedad. Estas posturas no son políticas en el sentido en que se condena la política, que es aprovecharse para uno mismo, olvidarse de los demás, encerrarse en un capricho, buscar el poder. Todas esas cosas, las posturas que tomamos de compromiso con la realidad son posturas históricas. Son posturas bien, históricas. Quito, pero es interesante traer este momento porque, digo, había una postura radicalizada de muchos curas. Bueno, lo decía ahí Mujica, pero uno podía observar cierto movimiento de sacerdotes que iban y vivían en las villas, que propiciaban por lo menos que se revolviera un poco el avispero. Ya vamos a repasar otra parte de cuando Mujica habla de qué es violencia o no. Me interesa un poco desgranar un poquito ese concepto, pero digo, no estamos hablando de una proclama simplemente, sino una postura concreta, radicalizada de muchos sacerdotes, ¿no? Sí, para mí, cuando te explicaba que no tenía sentido la vida en el seminario así,
con los objetivos que teníamos propuestos en lo tradicional y empecé a sentir que tenía sentido y que tenía sentido de vida humana consagrada a lo humano cuando me empecé a comprometer, cuando puse la esencia de lo que yo tenía que pensar en lo que podía hacer en favor de lo que llamamos el reino, que es la constitución de una comunidad fraternal entre los hombres, con todo lo que significa de rechazo de injusticia y de posiciones firmes frente a los que se abalanzan sobre los demás. Entonces, ahí yo entendí que tenía sentido mi vida, pero que tenía sentido histórico, no tenía un sentido de política en el orden de mejorar mi estado o mejorar unas cuantas cosas que había a mi alrededor, sino de que la historia en cualquier momento, en cualquier oportunidad y en cualquier lugar, a mí, ser humano, me exigía eso. Y así veía mi sacerdocio consagrado, sobre todo después del concilio, del último documento, consagrado a meterse en la realidad para tratar de redimirse, redimiéndola. Oli, ¿te llamó la atención las posturas de algunos curas cuando lo estudiaste? Digo, radicalizadas o no políticamente. Sí, me parece que uno de los descubrimientos, lo que define a los tercermundistas, muchas veces los diferencia como una corriente más radicalizada dentro del movimiento general de renovación, era su explícito apoyo a la revolución socialista, digamos, en los países del tercer mundo. Y había un discurso muy claro que hoy podemos llamar discurso como un discurso político, digamos, pero que me llevó tiempo comprender esta relación política-religiosa, porque quizás es un prejuicio o un error de cómo se construye la ciencia, la sociología, compartimentando la vida en campos disciplinares separados, y siempre se ha tendido a ver la religión y la política como campos distintos, y en realidad la religión vivida o la política vivida está totalmente atravesada de creencias, de convicciones, y yo diría de valores éticos que están muy relacionados. Es decir, cuando vemos, yo en una parte estudio, bueno, ¿por qué muchos, incluso seminaristas, dejan el seminario y pasan a conformar organizaciones armadas? Mi pregunta era, ¿cómo había sucedido eso? Y había sucedido... Claro, si uno lo ve de afuera, uno diría es una contradicción, ¿no? Sí, si uno lo ve lleno de esos prejuicios que también son científicos, sociológicos, me he peleado mucho con historiadores y con sociólogos, claro, porque apenas empezaba a hablar de esto, me acusaban de estar defendiendo la Iglesia, por ejemplo, y ellos mismos no se podían apartar de todos sus prejuicios para mirar la Iglesia, digamos, no dejaban de pensarla como cómplice y nada más que cómplice, como un campo homogéneo, y no lo es, ningún campo lo es. Yo siempre digo que la Iglesia en singular no existe, son grupos, son personas con afinidades y con trayectorias dinámicas, ellos mismos. El Quito siempre habla de su pasaje, de ser un sacerdote hipertradicional y vivir una ruptura y cambiar y comprometerse. Y es muy honesto esto de comprender que las personas cambian y que están construidas también por sus relaciones. Y también vi, y me sorprendió, muchísimas relaciones entre estos que pensábamos como conservadores o el mismo primatestas y estos otros que solemos pensar como grupos apartados, que serían los tercermundistas o los renovadores o los progresistas, y sin embargo habían compartido la vida en el seminario, estas relaciones con primatestas, pidiéndole. En otro momento hubo una toma del arzobispado, que también en el 72 creo que fue, Quito. Y bueno, me encontraba con esas historias y me encontraba con esos personajes que yo había estereotipado, digamos, por un pensamiento sociológico muy compartimentado, y que la antropología me permitió desarmar, me permitió ver los hechos y conocer esa complejidad que venía ligada a las memorias, a las trayectorias, para de alguna manera desarmar el pensamiento estructurado y rígido desde el cual estábamos pensando
este campo, por llamarlo, religioso, y que podía estar imbrincado con lo político, y que solo en la explicación de esa imbrincación, de sentir esto cuando los escuchamos a los sacerdotes, ¿no? ¿Por qué se comprometen? Dar la vida. Y realmente era así, no era una postura. Yo encuentro en los militantes esta conciencia de que podían morir. Por eso ellos recuerdan a sus muertos como mártires y no como víctimas. Y ahí yo suelo decir, y esto también suele molestar a algunos teóricos, que la categoría martirio es mucho más política que la categoría víctima. Está buena esa definición. Quizás también porque se los pensaba, me parece, ¿no? Y haciendo teorías, hincando un poquito sobre lo que decías vos, pues se pensaba a ese movimiento de sacerdotes o a esos curas villeros o a aquellos que estaban en la base como fuera de esa estructura de lo que uno llama la iglesia, ¿no? Decir, bueno, no pensarlos adentro, digo, las reivindicaciones vienen por ese lado. Me interesaba seguir recorriendo los conceptos que deja Mujica, porque hay algo interesante cuando él habla a ver, no se va a referir al concepto violencia ahora en sí, pero en sí está diciendo, bueno, un pueblo es pacífico, pero hasta que se le acaba la paciencia. Es interesante lo que decía, vamos a escucharlo y después seguimos. Nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. Claro, cuando habla de paciencia o de lo que es un pueblo pacífico, ¿no? Sí, también él del Cámara, creo que era, solía decir, tenía una frase que decía, si ayudo a un pobre dirán que soy un santo, si pregunto por qué o cuáles son las causas de esa pobreza dirán que soy comunista, etc., ¿no? Creo que ayudar, no digo que sea fácil, porque a todos nos cuesta sacar algo de lo nuestro para compartir con otros, pero preguntar por las causas de esa pobreza y tratar de, a veces lleva incluso a esto que decía Mujica, ¿no? O sea, cuando uno ve las causas de la pobreza, encuentra que hay violencias terribles, ¿no? Y como decía Mujica, el pueblo por ahí tiene paciencia, pero llega un momento que por ahí saca. Yo creo que ese concepto es clarísimo, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decía el del Cámara, que son las causas de la pobreza. Mujica, El Quito y tantos otros se animaron a eso, ¿no? A salir de esta dinámica de decir, bueno, ayudemos a los pobres, los sigamos sosteniendo como pobres, para que se calmen un poquito, y se animaron a pensar en las causas de esa pobreza y empezar a tratar de generar algo que provoque un cimbrón para ver no un cimbrón violento, sino decir, che, empecemos a discernir a ver por qué está pasando esto y qué se puede hacer para cambiar la estructura, ¿no? Y sin ir a complicidades que bueno, después se prueban, por ejemplo, como las complicidades de cierta jerarquía eclesiástica con la dictadura, pero también a veces se la piensa como cómplice de esa tranquilidad de la gente que está en la pobreza, vamos a poner comillas, digamos, tomando los conceptos que tiene Elena, a la iglesia. ¿Por qué eso? Yo coincido en lo que decía ella, más allá de que la iglesia teológicamente es una, es el pueblo de Dios, etc., creo que en la vida cotidiana, en lo concreto y en las opciones hay muchísimos modos de ser iglesia, que desde afuera se pueden ver como iglesias distintas incluso, ¿no? Lo que sí, a mí me gusta mucho la política, me gustan mucho las cuestiones sociales, todo, y he tenido la oportunidad de pasar por distintos espacios de distintos ámbitos, políticos, social, movimientos, organizaciones, y esto que pasa en la iglesia pasa en todos lados. O sea, claro. El peronismo también es eso, el radicalismo es eso. Hoy tenés la corriente alfonsinista y la corriente, digo, el radicalismo, ni hablar en el peronismo, ¿no? O sea, digo, estas cosas que pasan en la iglesia pasan en todos lados, ¿no? Y a lo mejor uno que en un momento parecía que era el que llevaba la punta, después termina siendo el que se queda atrás y traccionando hacia atrás, reaccionando. Y otro que venía atrás reaccionando termina siendo el que hace punta de lanza para abrir alguna propuesta. En todos los ámbitos de la vida creo que pasa, y la iglesia como institución, que nosotros cristianos creemos inspirada por el Espíritu Santo, pero que es una institución absolutamente humana también, en todas las condiciones que la hacen histórica, también no sale de esa dinámica, ¿no? Quizá la cuestión es, bueno, en esa pulseada, quién termina mostrando el evangelio en el que queremos creer, ¿no? Pero
a ver, digo, en esto de que ha habido complicidad, y que no cabe duda de que han habido complicidad de parte de una parte importante de la Iglesia, muchísimos de los desaparecidos venían de grupos católicos, de la juventud católica, ¿no? Entonces digo, también es parte de la Iglesia todo eso, Angelelli, Mujica, pero además un montón de laicos que han dejado su vida por eso, entre ellos, y lo digo con modestia, pero digo, mi viejo también, ¿no? Digo, era parte de esa Iglesia laica, que no va a tener ni siquiera un nombre que lo recuerde, pero que también dio su vida por el Evangelio en el que creían y en este contexto comunitario en el que quería vivirlo. Y aclaro esto, ¿por qué digo contexto comunitario? Porque para mí la Iglesia, porque muchos me han dicho, pero te estás metiendo en la boca el lobo cuando entras al seminario, ¿no? Si tu viejo es desaparecido y vos vas a ser cómplice de la Iglesia, que fue cómplice. Digo, la Iglesia es una institución, es una comunidad en donde intentamos vivir el Evangelio, cada uno como puede, algunos a mi criterio quizás no tan fieles al Evangelio, otros infieles porque no nos sale bien, pero al menos creemos que va por este lado, qué sé yo, cada uno va viendo como puede. Lo que sí no puedo creer como cristiano es que el Evangelio se pueda vivir fuera de un contexto comunitario, ¿no? Que la comunidad es el barrio, que la comunidad puede ser un grupo con el que te vas comprometiendo, pero también la comunidad de fe creo que es imprescindible. Si no, sería lo contrario de lo que uno cree, ¿no? O sea, uno cree en una iglesia, en un evangelio que nos invita a vivir la comunión y decir, pero lo hago yo solo y a mi modo, sin referencia de nadie y con nadie, y tiene algo de contradicción, ¿no? No sé si se entiende, ¿no? Se entiende más que bien. Te veo con ganas de hablar, Quito, pero te pido que te guardes para el próximo bloque. ¿Puede ser? Vamos a hacer una pequeña pausa en debates y ya volvemos y seguimos hablando de este tema.